Te vamos a contar por qué un país de África está reacio a desplegar a sus 2000 militares en Haití. Los detalles a continuación. La nación de África Occidental, Benín, ha sido considerada un socio clave en la misión de seguridad multinacional destinada a ayudar a Haití a combatir las violentas bandas criminales. Benín se comprometió a aportar la mayor fuerza individual entre 1.500 y 2.000 soldados, quienes además serían los únicos hablantes nativos del francés en la operación. Sin embargo, los planes de despliegue ahora parecen estar en pausa. El debate se centra en quién tendrá el control sobre las tropas beninesas una vez que se encuentran en Haití y si el esfuerzo internacional para estabilizar y asegurar el país de cara a las elecciones debe estar liderado por policías o militares. Nuestra posición y compromiso sigue siendo los mismos: ayudar a Haití. Así lo dijo el canciller de Benín, según Adhadi Bakari, en una entrevista con el Miami Herald. ¿Y usted qué piensa? ¿Cree usted que sería de mucho apoyo si Benín envía los 2.000 soldados a Haití que había prometido? Déjanos tu opinión en los comentarios. La cantidad de nacimientos de haitianos que no están siendo registrados a dónde van. Ni Amnistía Internacional, ni los organismos internacionales que velan por los derechos humanos denuncian a Haití como un violador del derecho a la identidad de sus nacionales por parte del Estado haitiano. Tienes un extranjero que nació aquí, se queda a vivir aquí y en algún momento va a exigir derechos políticos, porque eso es lo que le llaman la suplantación de población. Fijémonos que la Junta Central Electoral no tiene ningún tipo de estadística, porque la ley no lo establece, de cómo registrar esa brecha entre el nacido y el declarado. ¿La ley le exige alguna otra forma de identidad? No. No. ¿Una huella dactilar? No. ¿La Junta tiene control sobre eso? No. Entran en juego las mafias que terminan utilizando las brechas y debilidades de las instituciones dominicanas y del sistema para documentarlo como dominicano. De eso es que habla la denuncia y de eso es que no habla ni responde el comunicado de la Junta. Es un tema que impacta las políticas públicas, Así la es. seguridad nacional, la identidad dominicana, el aspecto jurídico y presupuestario de la nación dominicana. Así es. Estamos barriendo debajo de la alfombra un gravísimo problema de la creación de una intranación. La Junta Central Electoral, luego de nunca haber dado ningún tipo de información sobre el registro civil, que es como plantea su eslogan, garantía de identidad y democracia, paradójicamente, finalmente lo ha hecho, solo que deja más preguntas que respuestas, doctor. ¿Qué valoración da primero a este comunicado en donde hace un recuento del 2012 al 2024 sobre los nacimientos registrados de nacionales y extranjeros? Sí, mira, la publicación hecha por la Junta Central Electoral evidentemente es reactiva a fundamentalmente, que es lo que ha producido la colocación de esto como un tema viral de mucha preocupación. Es un reportaje, un artículo publicado por el periódico El Dinero, Esteban Delgado, que hace un contraste en las cifras de estadísticas oficiales provenientes de distintas instituciones públicas, incluyendo el registro del Estado Civil, señalando y contrastando las diferencias entre las estadísticas que da el sistema de salud, el Servicio Nacional de Salud, la Oficina Nacional de Estadísticas y la propia entidad registral de la identidad en la República Dominicana, que es la Junta Central Electoral, en el que, y es lo más importante a señalar, porque eso es lo que no queda respondido con la publicación hecha por la Junta Central Electoral, es que hay una discrepancia, atiéndase bien, hay una discrepancia entre la cifra o cantidad de nacimientos en el sistema de salud dominicano de madres extranjeras y aquellos que son provistos o registrados en el sistema de identidad como hijos de extranjera. En el año 2023, que es el periodo de tiempo al que se circunscribe el artículo, se señala, y en eso coincide, en que hubo 26.009
nacimientos de hijos de haitianas registrados, pero que la cantidad de nacimientos de extranjeras que registra el Servicio Nacional de Salud es considerablemente mayor. Por lo tanto, entre estos hijos de extranjeras que son registrados en el Servicio Nacional de Salud, hijos de extranjeras y aquellos que son registrados, esos niños nacidos, pues hay una diferencia que es cercana al 50% más. Se está hablando de 12.500. Esa es la conclusión final. Busquen el artículo de nuevo y leanse el párrafo final, que es el conclusivo. Ahí en esa cifra hay de 26.000, hay una diferencia de 12.500 más que no estuvieron registrados. Haciendo hincapié de que eso solo con respecto a 2023. Eso es 2023. Entonces, pero porcentualmente, 12.500 es casi un poco menos del 50%, entre el 40 y el 50% de 26.000. Es decir, hay una cifra ahí que es porcentualmente significativa. El articulista, con mucha prudencia, señala que existen variables, porque esa cifra de los no registrados está sujeta a interpretación. ¿Es que acaso estos niños quedaron sin registrar en ningún lugar y andan por ahí como fantasmas? Es decir, que no tienen documentos de identidad, no los registraron en ninguna parte. ¿O es que acaso sus madres se devolvieron a Haití con ellos sin ningún tipo de documentación? Esa es la conclusión. Obviamente eso abrió todo un campo de especulaciones, preocupaciones legítimas de la población, y obviamente se retrotrae a otras denuncias anteriores muy específicas que se habían hecho, entre las cuales se señala la que hicimos nosotros hace unos años, en el que nosotros sencillamente habíamos identificado qué era lo que estaba pasando con ese espectro de niños de extranjeros que nacen, salen de los hospitales sin ningún papelito y luego, de alguna manera, hay un crecimiento de extranjeros que tienen papeles dominicanos. En el sistema educativo estamos viendo eso. Hay cada vez más niños que son hijos de haitianos con papeles dominicanos. Cuando precisamente las leyes y la Constitución establece que por nacer en República Dominicana usted no es dominicano, claro, porque usamos el principio del jus sanguinis. Entonces, el comunicado de la Junta lo que hace es que bota el golpe, desvía la atención hacia un aspecto que no es lo que plantea, es decir, la problemática le da de lado. ¿Qué está pasando con esos hijos de extranjeros que no son registrados como hijos de extranjeros? Porque esa es la preocupación. Porque nacieron. De que nacieron está documentado y las estadísticas están ahí. Entonces, lo que nosotros, y por lo tanto la Junta se limita a decir, bueno, no son dominicanos, el libro de extranjería, pero eso no es porque la Junta lo diga, eso lo dice la Constitución. Es decir, no es que la Junta está convirtiéndose en un paladín de la defensa de la nacionalidad, es que es su trabajo. Eso no lo dice la Junta, eso lo dice la Constitución, y de que la constancia de nacimiento color rosado es aquella que se le provee al hijo de extranjero que nace aquí. Es algo que ni siquiera lo ha inventado la Constitución, sino la Ley General de Migración desde el año 2004. Ahí me gustaría abrir un capítulo, porque también he escuchado múltiples denuncias en torno al libro rosado de extranjería y el asiento que indican el agotamiento de estos formularios de inscripción rosadas y la necesidad, entre comillas, de entonces asentarlos en el otro, que es el que los hace de facto dominicanos. ¿Cuál es la diferencia entre el hecho y el derecho? Porque en este caso, según las estadísticas de la propia Junta Central Electoral, hecho y derecho no coinciden con las estadísticas. No, hay una discrepancia. Entonces, pero yo también, mira, es posible que eso esté ocurriendo. A mí no me consta de que se hayan agotado, es posible. Pero quien hizo ese señalamiento fue Roberto Rosario, expresidente de la Junta. Fue muy específico diciendo lo que está pasando en algunas oficialías es que en ausencia del libro de extranjería, porque se han agotado, pues entonces los están asentando en libros normales de actas del Estado Civil. Sabiendo que en ese libro de asentamientos tiene un manejo extranjero. Sí. Hay mano extranjera manejando ese asiento. Es posible. Yo lo que puedo decir es aquello que yo, o confirmar, y explicar, porque esta comparecencia mía, me siento muy honrado a este espacio,
que tiene mucha penetración, es también para arrojar luz, para que el dominicano entienda dónde que está el problema y para que la Junta entienda de lo que estamos hablando, porque ustedes no, Junta Central Electoral, ustedes no están respondiendo el problema. Lo que dice el periódico El Dinero es muy específico. Hay una cantidad de nacimientos de haitianos que no están siendo registrados a dónde van. Porque en todo caso, esos niños y niñas, hijos de haitianos nacidos, tienen derecho a la identidad y un tema de derechos fundamentales. O sea, ¿qué está pasando con una diferencia señalada por ese periódico de 12.500 niños? Es una cifra aproximada, porque realmente cualquier situación de facto que rebase eso puede no estar siendo recogida por ningún medio o mecanismo. Entonces, eso puede ser cualquier cifra. Se parte de esa. Bien, cuando te vas a la ley que fue modificada en el año 2023 a instancias o iniciativas de la propia Junta Central Electoral, es la ley de actos del Estado Civil 04-23, que sustituyó la anterior ley 659 sobre actos del Estado Civil, que era desde la época del año de Trujillo, en el año 1941, la que nos regía todo el tema de los actos del Estado Civil. Eso, una ley muy vieja, muy buena, cumplió su rol, pero una cantidad de aspectos la fueron convirtiendo en anticuada y también hubo un verdadero colapso del registro civil. De hecho, en algún momento se dijo que el registro civil había prácticamente había sido absolutamente vulnerado. Incluso llegó un momento un presidente de Junta Central Electoral dicho que lo que significaba, el impacto del fraude que significaba para la propia Junta Central Electoral, en términos de recaudaciones, en aquel momento eran de miles de millones de pesos. No sé si recuerdas en la época en la que estaba el magistrado Castaños y en gestiones anteriores, o sea, y en la época incluso en la que la Junta tenía dos cámaras, la Cámara Contenciosa y la Cámara administrativa. Y fue ahí cuando empezaron a establecer los controles para el registro de la identidad en la República Dominicana, se digitalizaron los libros, etcétera. Luego, entonces, como parte de esto, se modificó la ley. Bien, la ley nueva no resolvió ni dispuso las medidas para la corrección de una situación fáctica que yo voy a señalar. Quisiera que la Junta le pusiera atención a esta parte de mi exposición. La ley establece modificaciones sobre el tema de la declaración de nacimiento. Antes, la declaración de nacimiento en la ley 659 no establecía muchos controles ni obligaciones de parte de las instituciones sanitarias que dependen de su supervisión del Ministerio de Salud Pública. La nueva ley corrige esa parte, dice que es obligación del Ministerio de Salud Pública velar y es una obligación de los establecimientos hospitalarios, informar a la Junta de los nacimientos o de los partos que ocurren en esas instalaciones. Perfecto, hasta ahí está bien. Lo que establece la ley nueva y unas resoluciones administrativas que ha dado antes de la ley la propia Junta era la puesta en práctica de la constancia del nacido vivo, que había sido introducido con la ley 28504 sobre migración. Es decir, cuando por primera vez se habla de constancia de nacido vivo, es en esa ley. Incluso soy un testigo de excepción de cuando se redactó eso. Ese artículo 26 sobre de la todo ley. De fondo. Sí, lo redactó, me recuerdo yo, quien era el consultor jurídico de la Junta en la época, el doctor José Miguel Vázquez, que es una verdadera autoridad en materia de actos del Estado Civil. Su libro es el abogado que no tiene eso en su oficina tiene problemas. Porque él manejaba esto con mucho conocimiento de causa, desde el punto de vista administrativo y como abogado en ejercicio también. Entonces, esa constancia de nacido vivo es lo que te da el establecimiento hospitalario o centro médico, el establecimiento de salud, de que registra un parto y que el producto del parto ha nacido vivo. Obviamente, si ha habido una pérdida, pues obviamente no ha nacido vivo, no se documenta otra cosa más que la incidencia del acontecimiento para los fines de estadística, la muerte materno-infantil que se registra. Pero obviamente si nace vivo, inmediatamente el nacido tiene una cantidad de derechos fundamentales garantizados por la Constitución, entre ellos el derecho a la identidad. Hay que declararlo en alguna parte. Y la ley 28504 resolvió esa situación, proveyéndole, ante una situación de facto también, la población haitiana en altísima proporción migra a la República Dominicana. Hay un problema de migración irregular terrible. Y entonces hay un problema de indocumentación. La población haitiana es la que tiene menor índice de documentación de identidad. Es un problema estructural de Haití. Y quien está obligado a proveer de documento de identidad a los haitianos es el gobierno haitiano, no es ningún otro gobierno. Pero
la labor de parto no conoce de fronteras porque es una urgencia que hay que resolver. Y buscando la supervivencia, los haitianos que no tienen sistema de salud tampoco migran. Hay un éxodo de parturientas hacia la República Dominicana. ¿Cómo se debe de registrar el nacimiento de una parturienta? En la ley 28504 establece lo que llaman la constancia de nacimiento rosado, que es el registro del nacido vivo, hijo de madre extranjera, que no le corresponde la nacionalidad. Como en la Constitución del año 2010 se creó la extranjería y el libro de extranjería, entre la modificación constitucional del año 2010 y la implementación del libro de registro de extranjería me dio una cantidad de tiempo y luego posteriormente una sentencia, la 168-13, para terminar de poner orden en la casa. Entonces, ese libro de extranjería, ahí es donde deben asentarse todos estos nacidos y declarados con la constancia de nacimiento vivo y registrados en las oficialías como extranjeros, nacieron en la República Dominicana, tienen un documento que acredita su existencia jurídica, un acta de nacimiento, pero no como dominicanos, sino como hijo de extranjero. Obviamente también la ley 28504 establecía que esta información se le transmitía vía Cancillería a las legaciones consulares de la nacionalidad de la parturienta. Atención, el gobierno haitiano históricamente se niega a recibir esas informaciones, no las da por recibidas. De manera que nosotros los documentamos como extranjeros, pero ellos no los registran porque no tienen registro de identidad y su Cancillería es renuente a hacerlo. Hay una violación de derecho a la identidad flagrante que comete el gobierno haitiano. Ni Amnistía Internacional, ni los organismos internacionales que velan por los derechos humanos denuncian a Haití como un violador del derecho a la identidad de sus nacionales por parte del Estado haitiano. Que lo es sistemáticamente. Que lo es sistemáticamente. Es decir, hay una política gubernamental desde hace muchísimos años a negarse a recibir eso, y la Cancillería que me desmienta. Eso es así, lo que estoy diciendo con conocimiento de causa. Entonces, bien, ¿qué ocurre? Ahora vamos a explicar cuál es la brecha administrativa. Fue lo que denunció la Junta Central Electoral en su momento. Ellos confirmaron, lo hizo también la Defensoría del Pueblo, que hizo una investigación paralela a la nuestra, y lo confirmó. Cuando una parturienta extranjera o cualquier parturienta ingresa a un establecimiento hospitalario, se le da entrada en un libro de registro con los datos que provee la parturienta o sus familiares que andan con ella. No es extraño que una parturienta en labor de parto, por la urgencia del momento, pues se presente y no ande con un documento de identidad. En el caso de las extranjeras, ya como dijimos, hay una situación de indocumentación. O sea, las haitianas, en su gran mayoría, no tienen papeles. Entonces se presentan ahí a parir. Ingresan una mujer que dice llamarse tal, lo asientan con los datos que dan. ¿Dónde está su cédula? Bueno, se me quedó en la casa. El pariente dice, yo me devuelvo a buscarla. Magnífico. La persona entra en labor de parto, registran todos los detalles médicos, alumbra a la persona, sale un niño o una niña de tantas libras de peso. Y entonces todo eso se asienta en los libros internos que tienen los establecimientos hospitalarios. En principio, si es hija de extranjero y esto está documentado, se asienta en un libro especial y se le provee la constancia del nacido vivo, color rosado, con el cual la persona va a la Oficina de Estado Civil a asentarse como hijo de extranjero y sale de ahí con su documentación que expide la Junta del registrado como hijo de extranjero. No es dominicano. Nació aquí y probablemente se queda aquí. Ella y el niño o niña y su madre y su familia se terminan quedando aquí. Lo cual no resuelve el problema migratorio. Lo que estamos creando es un caballo de Troya cada vez más grande. Claro. Una intranación. Es decir, tenemos una población que no tiene otra creciente, que no tiene otra documentación que no fue la que le proveyó el Estado Dominicano, pero que no es dominicana. Porque la ilegalidad no genera derechos tampoco. No, porque la nacionalidad no es algo que está en entredicho, porque la Constitución es clara. No es dominicano, pero se queda aquí. Tú tienes una intranación, tienes un extranjero que nació aquí, se queda a vivir aquí y en algún momento va a exigir derechos políticos, porque eso es lo que le llaman la suplantación de población. Es decir, se está mudando la población haitiana y reproduciéndose porque tiene una tasa de natalidad mayor que reduce las estadísticas de fallecimiento. Hay más niños mueren en Haití que los que mueren en la República Dominicana porque tenemos sistema de salud, allá no. Y las expectativas de vida entre la población que vive en la República Dominicana y la población que vive
en Haití tiene una diferencia abismal, claro. de más de 20 años de 20 años de vida. Es decir, el promedio eso lo dice las estadísticas oficiales, el promedio de vida de un dominicano es 73 años, en Haití 53. Esa es la estadística. Por lo tanto, si tú vives en la República Dominicana, es más probable que tú llegues hasta los 73 años que si tú vives en Haití. Punto. Entonces tú te estás creando otro problema que no vamos a tratar ahora, pero que debe quedar ahí. La suplantación de poblaciones a ese paso es inexorable. Ahora vamos a retrotraernos al tema de la identidad. Entonces, ¿qué ocurre? Con una parturienta que no llegó a presentar ningún tipo de documentación, pero ya parió. El establecimiento hospitalario no puede retener la madre ni mucho menos el recién nacido hasta que presente la documentación. Esto es todo por el momento, pero más adelante los mantendremos informados con más informaciones como esta. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en recibir nuestros videos al momento de publicarlos. Muchísimas gracias.